En las grandes empresas, las guerras no se libran con armas, se libran con secretos. Jung Ji-woon lo entendía en el instante en que el vicepresidente de Jeonsu Airlines, Ha Ji-seok, le ofreció una orden disfrazada de oportunidad. Mi primo, que estaba en la sucursal de Estados Unidos, ha regresado y fue nombrado director ejecutivo en la sede central. Ji-woon asintió ante sus palabras. No había nadie en Jeonsu Airlines que no conociera al primo del vicepresidente, Ha Tae-byung, 34 años, director de la Oficina de Control General de la sucursal de Nueva York y rival directo en la sucesión de la empresa del vicepresidente. Es un dolor de cabeza. Ah, y eso también. Parece que el presidente quiere enfrentarnos, pero la situación no pinta nada bien. Así que necesito que alguien siga al director general Ha Tae-byung y me informe directamente de cada movimiento que haga. En otras palabras, necesitaba un espía. Por supuesto, Ji-seok agitó las manos con desdén como si su petición fuera un asunto trivial. Solo envíame un informe de una página cada noche. No es demasiado difícil, ¿verdad? Ji-woon se sentía mareada. La carga de entregar informes diarios ya era pesada, pero ahora se sentía más como ser aplastada por un elefante. Señorita Yoon, la fundación ha invertido mucho en ti. Ya es hora de que empieces a pagar por esa deuda, ¿no lo crees? Y este me parece el momento perfecto. La petición de Ji-seok fue tan cortante como simple y directa. Prácticamente le estaba diciendo a la cara: nada en este mundo es gratis, devuelve lo que has recibido. En otras palabras, el resultado ya estaba decidido y Ji-woon simplemente tenía que hacerlo funcionar. Pero justo cuando se giraba para irse, el vicepresidente la llamó. Antes de irse, pase por secretaría y firme un acuerdo de confidencialidad, Dijo él como si la estuviera pidiendo un café, pero para Jung Ji-woon, cuyo único objetivo siempre había sido avanzar en su carrera de forma discreta, estable y sin llamar la atención, aquello se sintió más como un movimiento sísmico. Y ahora, de pie ante un complejo residencial de lujo, el rostro de Ji-woon parecía visiblemente desgastado tras un solo día. Ese lugar era el designado como residencia temporal para el director general. Frente a la puerta, aferrada a una tableta en sus brazos, Ji-woon solo pudo soltar un profundo suspiro. Me estoy volviendo loca. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente? Su mente se quedó en blanco. Los términos del acuerdo de confidencialidad eran brutalmente estrictos, estipulando enormes sanciones económicas por cualquier incumplimiento. Ni siquiera había tenido tiempo de leerlo a fondo. Solo firmó donde se le indicó y llegó a la villa como le dijeron. No obstante, solo imaginar que su vida cambiaría 180 grados en el momento en que se abriera la puerta frente a ella le daban ganas de desplomarse en el acto. Y por otro lado, ¿quién era exactamente el director general Ha Tae-byung? Bueno, se rumoreaba que era el alborotador más imprudente imaginable, del tipo que había caído tan lejos del favor del presidente que había sido efectivamente exiliado a una sucursal en el extranjero. No, Ji-woon no solo estaba atrapada con ese infame lunático como su superior directo, sino que también le habían asignado el papel de doble agente en esa miserable vida corporativa. Una apuesta donde es todo o nada. Está bien. El director general es una piedra rodante y yo solo soy una mala hierba insignificante que nadie nota cuando me pisa. Murmurándolo como un mantra, Ji-woon rápidamente se animó. Ella era Jung Ji-woon, una asistente que podía resistir los golpes corporativos a cambio de un sueldo. Así que no importaba qué tan feroz fuera la cueva del tigre. Más animada por ese valor absolutamente infundado, Ji-woon esta vez tocó el timbre convencida que podía superar esta situación tal como había soportado su vida entera. Y entonces la puerta se abrió y Ji-woon hizo una profunda reverencia rápidamente. Buenas tardes, director general. Mucho gusto en conocerlo. Soy su nueva asistente Jung Ji-woon del área de división de estrategia empresarial. Pero su voz se apagó mientras sus ojos apenas reconocían las piernas desnudas de un hombre. ¿Qué? ¿La reunión no estaba programada para las 3? Ji-woon alzó la mirada rápidamente y, en efecto, Ha Tae-byung la miraba con una expresión indiferente incluso cuando gotas de agua aún caían de su cabello mojado. Y horrorizada de haber visto algo que no debía, ella se giró de inmediato, pero recordando las instrucciones que había recibido, dejó que su frase se desvaneciera torpemente para luego, como si nada hubiera pasado, sonreír con eficiencia. Debió haber un error. La división me informó que la reunión era a las 2, dijo ella como la mala hierba pisoteada que no se inmutaba ante una piedra guapa en una bata. ¿Por qué? Porque la mala hierba no tiene corazón. ¿Eso dijeron?
Mi memoria está un poco borrosa. Correcto, y ahora su memoria borrosa también era un problema para Jung Ji-won. Está bien, debería haberle contactado en cuanto llegué. Fue un descuido imprudente de mi parte. Sí, parece que lo fue. Sí, los pensamientos de Ji-won eran inapropiados, tan inapropiados como la bata abierta de ese hombre que mostraba toda una extensión de su pecho desnudo. Entra y espera, me cambiaré rápido. Dijo Taebeon, pero Ji-won se negó educadamente, y entonces él se encogió de hombros y cerró la puerta dejándola en el pasillo con una sonrisa amable, pero los minutos pasaron y pasaron hasta convertirse en 1 hora y la hermosa piedra abrió la puerta exactamente a las 3. Has esperado mucho. Solo tengo 30 minutos para la reunión. Tengo otra cita. Por supuesto, naturalmente, pero como la mala hierba, Ji-won solo sonrió brillante y alegre, aunque lo que en realidad quería era taclear a esa piedra. Y de repente incluso 3 minutos con ese hombre se sintieron abrumadores. Y 20 minutos después, Ji-won no sabía ni con qué estado mental pudo terminar su presentación. Taebeon, en cambio, encorvado en el sofá, levantó la mirada y preguntó si eso había sido todo. ¿En serio eso es todo? No estoy aquí sentado para escuchar cosas que yo ya sé, que tú ya sabes y que hasta un recién contratado sabría y ni siquiera completaste los 30 minutos. Ji-won se estremeció ante su aspecto poco deslumbrado y su hermoso rostro liso que parecía perfectamente cincelado. Y hablando de eso, menos mal ella no tenía un cincel, si no se lo habría clavado por cada vez que ella intentó explicar algo y él solo se la pasaba repitiendo siguiente, siguiente. ¿Qué era? ¿Miembro de la familia real? Lo siento, director. La próxima vez me prepararé más a fondo y volveré con mejoras. ¿Vas a venir otra vez? ¿Aquí? No, por supuesto que no. Quiso gritar, pero en vez de eso retrucó. Tendré todo listo para que pueda revisarlo inmediatamente cuando vuelva a la oficina. La apuesta piedra suspiró. Que empezarás a trabajar después del fin de semana, así que ven aquí mañana a las 3. ¡No! Sí. Entiendo, director. Ji-won respondió rápidamente y pensando que quizá era su señal para irse. Se preparó para inclinarse, pero justo entonces sonó el teléfono que le pertenecía a Taebeon, quien ni siquiera se molestó en moverse para ver quién llamaba. ¿Quién es? Preguntó su Alteza Real de las Piedras. Ji-won cogió el teléfono, leyó el identificador de llamadas y tensó los párpados al ver el nombre acompañado de un corazón rojo. Ah, es Kim-jan, dijo ella entregándole el teléfono como si hubiera visto algo que no debía. La voz profunda de Taebeon resonó al contestar la llamada, mientras Ji-won volvió a su sitio y se hacía un montón de conjeturas. Kim-jan, Kim-jan. ¿Quién sería Kim-jan? ¿Sería su novia? ¿Su amante? ¿Sería la persona que esperaba el director? Ji-won siguió preguntándose a qué tipo de mujer le gustaba un hombre como el director. Quizás era una geóloga, pensó, hasta que escuchó. ¿Para qué necesitas ducharte? Solo ven y dúchate aquí. No es como si no lo hubieras hecho antes. Y solo entonces los pensamientos de Ji-won se llenaron de escenarios más 18. En ese momento, Taebeon colgó la llamada y ella se obligó a relajar su expresión. ¿A qué hora te dije que pasaras mañana otra vez? A las 3, director. Olvídalo, vendrás a las 10 de la mañana. Y de pronto las voces en su mente le dijeron: ¡Mátalo! 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 Fueron alucinaciones auditivas fuertes que empezaron a resonar en sus oídos. Sí, entiendo, director general. No suenas muy contenta. ¿Acaso no quieres? Por un momento los ojos de Taebeon brillaron con expectativa, como si realmente esperara que ella explotara en esos momentos. Pero esa emoción se desvaneció cuando Ji-won respondió con su eficiencia renovada. No, nos vemos mañana a las 10. Entonces, si eso es todo, me iré. No, aún tengo que ir a un lugar, así que acompáñame. Dijo él de pronto y... ¿Escucharon eso? Sí, ese fue el sonido de la vida de Jung Ji-won destrozándose. Ji-won dudó frente al coche de Taebeon. Ella había pensado guiarle respetuosamente al asiento trasero, pero Taebeon se subió en el asiento del copiloto. ¿No vas a subir? ¿A un coche como ese, cuyos neumáticos probablemente costaban más que su salario anual? Bueno, Ji-won siguió dudando, pero finalmente se sentó al volante. Taebeon lo observó con una indiferencia tibia. Luego reclinó su asiento como si planeara tumbarse en todo el camino, y cuando ella le preguntó por la dirección, él simplemente respondió: Usa el GPS. Está bien. No se preocupe, he tenido un historial de conducción limpio durante 10 años, aseguró ella colocando sus manos en el volante. Jamás aclaró que en esos 10 años no se había subido a un coche desde hacía 7. Además, ni siquiera es mi coche, puedo rasparlo todo lo que quiera, pensó pisando el acelerador y 10 minutos después...
Taepyeon se la pasó con el Jesús en la boca, pero los gritos de él solo sobresaltaron a Ji-won, quien tras maniobrar alrededor de un edificio ya se estaba volviendo loca. Eso no es luz verde. No. No puedo concentrarme en dos cosas a la vez, director general. Ese fue un claro: si has entregado el volante, por favor mantén el pico cerrado. Así que él decidió permanecer en silencio obedientemente. Después de todo, solo tenía una vida. Y recostándose en silencio, Taepyeon observó a la muchacha a su lado que comenzaba a relajarse. Él ya había notado desde la primera vez que la vio lo mucho que sus manos temblaban cuando estaba nerviosa, e inevitablemente no pudo dejar de compararla con un chihuahua. A Taepyeon le encantaban los perros y era un poco fatal que Ji-won hubiera encajado tan perfectamente con la imagen de un chihuahua. ¿Cuántos años llevas en la empresa? Preguntó entonces él para llenar el extraño silencio. 5 años, director, respondió ella. Un pollito. ¿Un pollito? ¿Has visto alguna vez a un pollito tan cansado y cínico? Por supuesto, esa fue una respuesta que murió exactamente donde nacen las cosas que no pueden decirse, en el fondo de sus pensamientos. Aún así, después de tanto tiempo en la empresa, debes haber adquirido algo de experiencia. Bueno, he tenido suerte. He trabajado con líderes generosos que me han apoyado y con compañeros comprometidos, así que mi trayectoria ha sido relativamente estable. Ante la respuesta entrenada de Ji-won, Taepyeon soltó una leve risa cómplice. Por supuesto que lo era. Especialmente le disgustó que mencionara a los líderes generosos. Te resultará bastante interesante trabajar conmigo. Cuando Taepyeon dirigió la mirada hacia la ventana, Ji-won aprovechó para dejar caer un poco su sonrisa. Se repelían mutuamente, cada uno encontrando al otro absolutamente insoportable. Y justo entonces, Ji-won, que conducía con calma, de repente frenó de golpe. Una moto había pasado un semáforo en rojo de forma imprudente. El cuerpo de Taepyeon avanzó lentamente en la visión de Ji-won, quien instintivamente extendió la mano y la posó firmemente en su pecho. Taepyeon, lanzado hacia adelante y luego tirado hacia atrás, miró la mano de Ji-won sobre su pecho. Ciertamente su corazón latía frenéticamente. La escena había sido aterradora, y si Ji-won no hubiera reaccionado rápido con los frenos, habría sido una escena horrible. Director general, lo siento mucho, ¿está bien? Su corazón late muy rápido, ¿quiere que lo lleve al hospital? Pero, sintiendo que lo habían atrapado en una situación que no debía, él apartó su mano de su pecho. Estoy bien, creo que será mejor que maneje yo desde aquí. El sonrojo de la chica chihuahua casi replicó el suyo, pero mientras él mismo se sentía extraño sin ninguna razón, Ha Taepyeon llegó a una conclusión. Yoon Ji-won era una mujer extraña. Kim Jang-hoon levantó ambas cejas cuando escuchó las palabras de su mejor amigo. Taepyeon, que apenas había llegado, se deshizo de su chaqueta mientras seguía describiendo a la mujer que su primo había infiltrado como su secretaria. Pobre muchacha, ella solo está siguiendo órdenes, ¿cuál es su culpa? Dijo el joven abogado, pero Taepyeon soltó una risa breve sin humor. Es su culpa por elegir el bando equivocado. ¿Cómo se atreve a subestimarme? Jang-hoon soltó una risita. Bueno, pero no te olvides de nuestra apuesta. Si haces que esa chica renuncie como tu secretaria y vuelva a su departamento original, ese reloj será mío. Taepyeon miró el modelo reluciente que había recibido hacía una semana después de un año de espera y sus labios se curvaron en una sonrisa llena de confianza. Pues será mejor que vayas preparándote para un año de horas extras sin paga, Kim Jam. Ambos amigos intercambiaron sonrisas cómplices, cada uno confiado en su propia victoria, y mientras ellos apostaban sobre su resistencia como si fuera una simple variable en una ecuación, Ji-won dejó escapar un suspiro débil al llegar a su departamento, para luego dejarse caer como un costal de papas. Ni siquiera había sido capaz de llegar a su cama. Pasar todo el día con el nuevo director general la había dejado sin una pizca de energía, pero a pesar de su mente agotada, la imagen del director general permaneció en su mente. Pero al pensar en él, inevitablemente también pensó en la voz del vicepresidente Ji Seok. Ya es hora de que empieces a pagar por esa deuda, ¿no lo crees? La cara de Taepyeon y la voz de Ji Seok saturaron sus pensamientos, pero solo había una sola cosa que pudo decirse a sí misma: tengo que permanecer fuerte. Ese había sido su mantra durante toda su vida. Y es que había algo que Taepyeon, tan empeñado en echarla, no sabía. Para alguien que nunca se había atrevido a expresar sus deseos en voz alta, su mayor habilidad en el mundo era perseverar ante las dificultades. Ji-won abrió los ojos y su mirada se detuvo en su carnet de identificación. El plástico reflejaba tenuemente la luz de la habitación, mostrando su nombre como una prueba de todo lo que había sobrevivido para llegar hasta allí. Así que, ¿cómo podría abandonar todo eso ahora? ¿Cómo podría dejar que años de esfuerzo se desmoronaran solo porque había sido arrastrada a los juegos de poder de dos hombres que nunca tuvieron que luchar por su lugar? No, jamás, porque si algo había aprendido era que las malas hierbas no sobreviven por ser fuertes, sobreviven porque se niegan a desaparecer.
Y sí, la vida de Ji-won nunca había sido fácil. Todo cambió cuando tenía 6 años, la edad en la que quedó huérfana. Desde entonces, ella y su hermano mayor, que solo le llevaba 3 años, fueron pasando de un pariente a otro, sin echar raíces en ningún lugar. Durante su infancia, Ji-won nunca expresó lo que quería ni lo que sentía. Aprendió a guardar silencio, a no esperar nada ni a desear demasiado. Nadie le explicó la ausencia de sus padres. Nadie creyó necesario darle una respuesta. No fue hasta mucho después que conoció la verdad. Su madre había huido con un obrero de fábrica. Su padre, en cambio, se marchó diciendo que viajaría al extranjero, pero nunca regresó. Y aún así, Ji-won no se quebró. Para entonces ya estaba acostumbrada a soportarlo. Nunca había tenido a nadie en quien confiar ni un lugar donde desahogarse. Así que convirtió el silencio en su refugio. Su hermano, en cambio, tomó otro camino. El peso de la realidad lo transformó en alguien rebelde y amargado. Había abandonado la escuela demasiado pronto, obligado a trabajar antes de estar preparado. Y el mundo no le ofreció segundas oportunidades. Encontrar un empleo honesto y estable se volvió casi imposible y con el tiempo simplemente dejó de intentarlo. Su único familiar, la única persona que le quedaba, terminó convirtiéndose en un criminal. Las llamadas de la policía comenzaron a llegar con más frecuencia que las suyas. Los agentes visitaban su casa más veces que su propio hermano. Ji-won entendió entonces que si no escapaba, terminaría arrastrada por ese mismo destino. Por eso la beca de Jeonsu Airlines no fue solo una oportunidad, fue su salvavidas. Así que Ji-won estudió incansablemente, aferrándose a esa única posibilidad como si su vida dependiera de ello, porque en el fondo sabía que así era. A pesar de su juventud, comprendía mejor que nadie lo que le esperaba si fallaba, pero ella no falló. Se graduó con los máximos honores y consiguió un puesto en la sede central de Jeonsu Airlines. Y sí, ya, para cualquier otra persona habría sido un comienzo profesional común, pero para Ji-won fue una victoria, la prueba de que podía romper con todo lo que intentó arrastrarla hacia abajo. Sin hacer ruido, borró su pasado, se mudó sin avisar a nadie, cambió su información de contacto, cortó cada vínculo que pudiera devolverla a la vida que había dejado atrás. Todo lo que quería era vivir una vida normal. El reloj sonó marcando las 5 de la mañana, y en ese momento su vida se sentía como todo menos tranquila. Pero al igual que Jung Ji-won, Ja Tae-beon tampoco podía decir que la suya lo fuera. Quizá habría podido llamarla estable, pero no tranquila. Dentro de la mansión centenaria, impregnada de la atmósfera refinada de una familia noble de la época de Joseon, vivía su abuelo, el presidente Ja Baek-seon, quien había fundado Jeonsu Airlines hace 50 años. Eran las 5 de la mañana en esos momentos, ya que su abuelo nunca dormía más allá del amanecer, y también su primer encuentro en 5 años. Tae-beon se ajustó la ropa y caminó hacia el comedor donde su abuelo estaba comiendo. Incrustaciones de nácar, abulón y conchas de almeja cortadas finamente en rodajas dispuestas en delicados patrones brillaban elegantemente sobre la mesa, y como se suele decir, la laca dura 1000 años. Sobre la exquisita mesa de nácar y especialmente elaborada por un maestro artesano se disponía un desayuno ordenado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? 5 años. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo ya? Asomándose por encima de sus gafas, el anciano parecía genuinamente sorprendido, pero para un abuelo y un nieto que se encontraban tras 5 años, su intercambio fue notablemente contenido. El tiempo realmente no tiene corazón. Parece que fue ayer cuando te fuiste rechinando los dientes, como si no nos fueras a volver a ver. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te hizo volver ahora? Tae-beon guardó silencio como si estuviera recordando lo que había sucedido 5 años atrás antes de hablar con franqueza. Necesito encontrar mi propio sitio. No puedo quedarme de brazos cruzados mirando para siempre, dijo, y su abuelo estalló en carcajadas antes de mencionar el reciente paquete de apoyo económico aprobado por el gobierno y sin rodeos le dio una orden clara. Cuando alguien ofrecía una oportunidad debía tomarla. La decisión sobre la compra de bonos perpetuos se estaba acercando y su nieto debía presentarle una propuesta sólida, además de asegurar activos líquidos. Tae-beon aceptó cada instrucción sin dudar. Cuando el presidente terminó de hablar, se levantó dando por concluida la reunión. Contra todo pronóstico no hubo reprimendas ni reproches, solo una despedida tranquila tras 5 años de distancia. Probablemente no asista a tu inauguración. Considera esta reunión como mi presencia, dijo con indiferencia y sin esperar respuesta se dio la vuelta y se marchó. Tras salir de la casa principal, Tae-beon llegó a la oficina antes de lo previsto y comenzó inmediatamente a trabajar en su misión. Probablemente Ji-seok ya había preparado más que suficiente, pero no era momento para sentarse a ver el programa de otra persona. En ese instante, la pregunta de su abuelo de repente se volvió directa. ¿Qué ha cambiado?
¿Qué te hizo volver ahora? Sí, no había planeado volver. No había sentido más que desilusión hacia todo lo que había dejado atrás en Corea. Pero eso solo era cierto mientras todo su resentimiento estuviera dirigido únicamente a su abuelo. 5 años atrás descubrió que Ji Seok había estado implicado en el incidente que le arrebató a la persona que amaba. No solo eso, su propio primo había movido los hilos para expulsarlo de la sede de Junsu Airlines. Mientras Taebyun se marchaba abandonándolo todo, Ji Seok probablemente celebraba su caída con una copa en la mano. Y fue entonces cuando decidió volver. No había una gran estrategia detrás de sus años de silenciosa resistencia, solo una resolución ardiente. Algún día empujaría a Ha Ji Seok por el acantilado más alto imaginable y entonces... Buenos días, director general, dijo una voz empujándolo a él por el acantilado de sus pensamientos. Al oír el saludo alegre de Ji-won al entrar, Taebyun se giró para ver a la joven espía que más parecía un juguetito con pilas nuevas. Pero, ¿de dónde sacaba tanta energía? ¿Acaso ser un completo imbécil no la había acobardado? Su tono deliberadamente animado la irritaba, principalmente porque debía recordar que esa mujer había sido enviada por su primo, así que debió seguir fingiendo que no sabía nada, actuando como si todo fuera una coincidencia. ¿Ya desayunó? ¿Quiere un baguette caliente con sopa o quizás un bocadillo vegano relleno de lechuga romana? Es el desayuno más popular de la cafetería. Taebyun miró en silencio a Ji-won, a quien podía haber descartado inmediatamente, pero decidió que bien podría mirar más de cerca, porque quería descubrir lo extraordinaria que debía ser para que el vicepresidente lo hubiera puesto directamente en su camino. En otras palabras, tenía curiosidad. Jung Ji-won. No había nada especialmente malo en ella, pero tampoco nada sobresaliente. Según su expediente, tenía un currículo y una evaluación totalmente ordinarios, pero el simple hecho de que no hubiera nada inusual era lo que le molestaba aún más a Taebyun. El abogado Kim Jang-hoon, que había sido un prodigio en la escuela, al ver su expresión sonrió con suficiencia. Justo entonces llamaron a la puerta, y en cuanto se abrió, una línea de pelo robó la atención de todos. Ji-won actuó como si fuera su primer encuentro del día, saludándole con una cortesía feroz aun cuando sostenía una gruesa pila de archivos. Jang-hoon ya lucía una amplia sonrisa, claramente entretenido por la escena que se desarrollaba. Hola, soy el abogado Kim Jang-hoon. Trabajaré contigo a partir de ahora. El joven abogado fue el primero en saludar y Ji-won hizo una profunda reverencia sin darse cuenta del tipo con cara de piedra que les lanzaba rayos láser con los ojos. Para cuando Jang-hoon se marchó, Taebyun ya estaba irritado y mostraba una expresión abiertamente cortante al notar todos los documentos que había pedido deliberadamente a Ji-won. No esperarás que yo lea todo eso línea por línea. Los ojos de ella se abrieron de par en par por la sorpresa y al verla tensarse, Taebyun usó un tono mucho más desdeñoso. ¿Quién recibe archivos como esos hoy en día? ¿De verdad este es el estándar de Junsu Airlines? Ji-won simplemente se quedó mirando sin ver, sin comprender su crítica, así que Taebyun soltó una risa amarga. Grábalos, así puedo escuchar cuando tenga tiempo. Ella parecía completamente incrédula mientras escaneaba la enorme pila de documentos. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? Él empezó a presionarla con preguntas, sugerencias, prácticamente interrogándola, o mejor dicho, empujándola. Solo di que no puedes, di que no puedes. Los ojos de Ji-won se iluminaron de repente como si estuviera teniendo un despertar. Y entonces, ¡zas! Toda la documentación voló. ¿Acaso recibió informes de audio en Nueva York? No. Ya tengo montañas de tareas en las que debo encargarme y ahora quiere que grabe todo porque es demasiado flojo para leerlo por sí mismo. ¿Sabe por dónde puede meterse sus órdenes? Por supuesto, hubiera sido genial decirle todo eso a esa arrogante piedra, pero su fantasía se quedó justo allí, donde se quedaban el resto de sus pensamientos, junto con un rápido cálculo mental de todo lo que podía perder si se permitía perder la cabeza. Lo haré lo antes posible, director general, respondió con una sonrisa cortés, sin notar la expresión de frustración que cruzó el rostro de Taebyun, incapaz de creer que esa chica fuera realmente tan imperturbable. Él apoyó la barbilla en la mano observando cómo Ji-won retrocedía haciendo malabares con todos los papeles y portafolios, y tan concentrada como estaba al intentar abrir la puerta mientras organizaba sus tiempos para cumplir con las ridículas demandas, no escuchó cómo el idiota exigente la llamaba, mucho menos cuando se levantó y se le acercó. No fue hasta que escuchó su nombre demasiado cerca, seguido de un olor limpio y amaderado, que ella se giró, pero alarmada por su fragancia
repentina su abrumadora cercanía y sin tener dónde retroceder, dio un paso atrás instintivamente de todos modos, lo que solo la hizo dar un traspié e inclinarse peligrosamente hacia atrás. Los papeles entonces volaron, ella gritó ruidosamente, pero el golpe nunca llegó. En cambio, lo que colisionó fueron las dos miradas sorprendidas que se miraron tan aturdidos como confundidos. Por el amor de Dios, ¿estás bien? Al ver su expresión tensa, Taebyung escaneó su rostro. Solo entonces se preguntó por qué se había levantado de repente de su asiento en primer lugar, pero no fue el único que se mostró así de confuso. Jae-won también se preguntó por qué el olor del director le parecía tan agradable. Pero horas después, ya al final de la jornada, lo que sea que haya sido esa emoción no importó cuando Jae-won recibió un mensaje directamente del vicepresidente pidiéndole el reporte de ese día. Sus dedos se movieron rápidamente llenando el formulario. Ella simplemente no tenía tiempo para emociones absurdas. Y al día siguiente, los párpados de Jae-won pesaban como 1000 libras. Apenas había tenido tiempo de dormir por estar grabando los archivos del director, quien en esos momentos el desgraciado brillaba listo para su investidura. Jae-won casi imaginó un halo brillando a su alrededor y, objetivamente hablando, su rostro llamativamente atractivo no tenía ni un solo defecto. ¿Qué? ¿De repente te parezco un poco guapo? ¡Oh, hijo de las 1000! Inconscientemente, Jae-won frunció el ceño. Era absurdo lo descarado que podía ser. Lo que más dolía era que no podía negarlo, pero admitirlo le parecía peor que la muerte, así que forzó una sonrisa y una excusa para adelantarse. No se dio cuenta de que los ojos de Taebyung se abrieron de par en par en cuanto notó su falda. Sí, la misma que ella había pedido urgentemente por internet para la investidura, pero como había estado demasiado suelta, la había llevado a arreglar, solo para que ahora estuviera demasiado apretada, y sin tiempo para buscar otro conjunto y sin otras faldas negras adecuadas para el evento entre sus muchas opciones, no tuvo elección. De alguna manera, Jae-won había apretado las piernas dentro y logrado cerrarla con la cremallera. Aunque la falda le llegaba a las rodillas y era incómodamente ajustada, pensó que no sería un problema si caminaba con cuidado, pero claramente no fue así. Asustado, Taebyung se apresuró hacia ella. La falda se había rasgado a lo largo de la cremallera, dejando al descubierto la blusa que llevaba dentro. Sí, la maravillosamente despistada secretaria Jun quiso que la tierra se la tragara y la escupiera en otro lado. Está bien, me quedaré justo detrás de ti, solo no te alejes. De pie justo detrás de ella, Taebyung se inclinó y susurró suavemente a su oído. El hecho de tener una falda rasgada ya era suficiente para volverla loca, pero sumémosle que ese hombre le susurrara por detrás. Y sí, y desde otra perspectiva podrían haber dicho que él era uno de esos jefes pervertidos que acosaban a sus empleadas. Y por supuesto, él era un jefe intentando ser un mierda, pero no era un mierda pervertido. ¿Tienes ropa de repuesto para cambiarte? Te daré mi chaqueta para cubrirte. Jae-won negó asegurándole que ella se encargaría de resolverlo. Además, sus buenas acciones solo podrían causar malos entendidos y ponerlos bajo el ojo de la tormenta. Y fue curioso para él que alguien que trabajaba como doble agente se preocupara por su reputación. Pero como si las cosas no pudieran empeorar más, en ese momento la voz de Ji-seok resonó en la sala vacía, saludando con la mano levantada. Vaya, vaya, mira quién está aquí, nuestro Taebyung. Las miradas de la gente se dirigieron hacia ellos al escuchar el fuerte y enfático llamado de Ji-seok a su nombre. Pero no era camaradería masculina casual, era intencionada. Al llamarle repentinamente por su nombre de pila, Ji-seok claramente intentaba plantar en la mente de todos la idea de que Taebyung era simplemente su primo. Y al ver cómo las cejas de este se fruncían ligeramente con irritación, Ji-seok se giró para mirar a Jae-won, preguntando por ella y actuando como si nunca la hubiera visto antes. Es la secretaria Jung Jae-won. Está en el departamento de finanzas y acaba de ser trasladada a la oficina de la dirección general. Explicó Taebyung con calma. Ah, secretaria Jung Jae-won. Murmuró Ji-seok, mirando de un lado a otro con una expresión extraña. Luego sonrió, un hoyuelo profundo formándose en su mejilla. Incluso después de una presentación tan firme, la señorita Jung permanece a tu lado tan cerca. ¿Es tu escudo humano? Su tono era sarcástico, burlándose de ella, cuyo rostro se había vuelto pálido como papel, pero antes de dar un paso y alejarse, Taebyung la agarró con firmeza manteniéndola a su lado. Sí, es un gran escudo, replicó Taebyung. Una extraña tensión persistía en el aire, y de pie entre ellos, Jae-won realmente quería llorar, porque solo ahora, al ver a Ji-seok tratándola como una completa desconocida, sentía realmente el peso de haber engañado a Ha Taebyung. Solo entonces, el abogado Jang-hoon llegó como
caballería de 10.000 cabezas y antes de que Ji Seok pudiera decir algo, Tae-beon fue el primero en hablar, pidiéndole a su amigo que llevara a la señorita Jung y le consiguiera una chaqueta. La señorita Jung dice que tiene frío, explicó. Jang-hoon parpadeó sorprendido y miró a Ji-won, pero en cuanto vio su rostro casi azul, se quitó la chaqueta rápidamente y la guió hacia afuera. Tae-beon la miró con ojos inescrutables mientras le pedía que resolviera sus asuntos y volviera. Y mientras ella se marchaba, sus pensamientos volvieron al director general, quien hasta ese momento jamás le había mostrado piedad ni consideración antes, pero cuando llegaba a una crisis real, había sido más considerado que nadie. En ese momento estaba demasiado nerviosa para darse cuenta, pero mirando atrás, era realmente conmovedor. ¿Y quién hubiera imaginado que algún día se emocionaría con ese imbécil de clase S? Conversar brevemente con el abogado Jung fue mucho más revelador de lo que Ji-won esperaba. Este le reveló que el vicepresidente Ha Ji-seok era conocido como alguien que desmantelaba todo lo que tocaba, pero el director general, Ha Tae-beon, tenía una reputación aún más inquietante. Una vez que alguien se cruzaba en su camino, ya no podía apartarse sin consecuencias. La advertencia era clara, aunque disfrazada de humor. En ese lugar, acercarse demasiado era peligroso, pero alejarse podía hacerlo aún más. Para cuando entraron al auditorio, la investidura ya casi había llegado a su fin, pero la atmósfera era terriblemente pesada. Al parecer, el discurso de integración de Tae-beon había sonado más como una provocación, y en ese punto los ejecutivos ya estaban rompiéndose la cabeza para decidir qué salvavidas agarrar, mientras el personal junior rezaba para que sus jefes tomaran decisiones sabias. En resumen, todavía había un ambiente de escepticismo hacia Tae-beon, quien se dejó caer en su silla con un largo suspiro. Después de soportar demandas constantes todo el día de gente más ocupada que calculadora, se sentía más agotado de lo habitual. La ausencia de su abuelo, por otro lado, como presidente de Junsu Airlines también fue crítica. Él ya se lo había advertido, así que no era exactamente injusto. Pero el hecho de que su investidura fuera tratada como menos importante que una leve indigestión le hacía querer reír. Su propio abuelo, como mayor accionista, seguramente entendía mejor que nadie cómo su ausencia afectaría su posición. En ese momento, la puerta sonó, y Ji-won entró vestida con pantalones de vestir. Jang-hoon, que estaba sentado, se levantó con la intención de darle tiempo para que hablaran, pero la secretaria Jung lo detuvo, y tras soltar todo el aire y volver a inhalar, pronto comenzó a expresar su agradecimiento de un tirón. Su corazón empezó a latir con fuerza como un tambor emocionado. Gracias a usted evité una crisis. Basta, no es necesario que me agradezcas, solo ten más cuidado la próxima vez. Nervioso por su propio corazón acelerado, Tae-beon la interrumpió para luego agregar: Menos mal que fui yo quien lo vio, si otro tipo lo hubiera visto, ¿qué habrías? Pero pronto se quedó en silencio a mitad de frase, dándose cuenta de que había hablado sin pensar. Desde la perspectiva de Ji-won, toda esta situación era mortificante de cualquier forma, pero desde la perspectiva de Jang-hoon, bueno, el joven abogado pudo leer la atmósfera de forma diferente. Señorita Jung, ¿le queda mucho trabajo? Preguntó el abogado Jung. Tae-beon se quedó mirando a su amigo como si no supiera qué estaba intentando hacer. Vamos a beber después del trabajo. Después de todo, no podemos dejar pasar la celebración de nuestro querido director general, ¿verdad? Agregó con una sonrisa que ya saboreaba su victoria. Tres personas que no parecían pertenecer al mismo mundo terminaron escapando juntas de la empresa para cenar. El restaurante reservado para la élite era el tipo de lugar donde las jerarquías se medían en silencio. Sin embargo, en lugar de dejar el servicio en manos del personal, Tae-beon acabó asando la carne él mismo, atrapado en una tarea que contrastaba con su posición. Jang-hoon, por otro lado, aligeró el ambiente con sus típicos comentarios ligeros, mientras Ji-won no perdía la oportunidad de rellenarse la boca de cortes finos que probablemente jamás podría permitirse con su salario. Pese a todo, el equilibrio entre los tres resultó extraño y mientras Tae-beon observaba a Ji-won no podía evitar cuestionarla. Su actitud era demasiado transparente, demasiado torpe para alguien que supuestamente había sido enviada por el vicepresidente. Aún así, se recordó a sí mismo una verdad que no podía permitirse olvidar. Ji-won permanecía al bando de Ha Ji-seok, pero contra su propio criterio, cada vez que la miraba, una leve sonrisa amenazaba con aparecer. Asimismo, en otro lugar, Ji-seok releyó el informe que Ji-won había enviado el día anterior. En este se detallaba hora a hora con quién había hablado y reunido Tae-beon a lo largo del día, pero la verdad es que no le importaba con quién negociaba Tae-beon ni con quién hablaba. La mayoría de esa información podía descubrirla fácilmente. Además, no había manera de que su primo compartiera todos esos secretos con Ji-won, que de repente había aparecido de la nada. Entonces, ¿por qué la había colocado allí como una secretaria encubierta? Bueno, la verdadera razón estaba en otro lugar, pero solo el
tiempo diría si funcionaría o no, y él estaba muy convencido de que sucedería. Después de todo, la manzana nunca caía tan lejos del árbol. Cuando Jang-hoon se excusó para atender una llamada, Jae-won quedó a solas con Tae-byung y el ambiente cambió de inmediato. Sin el abogado como intermediario, ella guardó silencio evitando mirarlo directamente. Tae-byung entonces rellenó su vaso vacío él mismo y finalmente habló. Señorita Jeon, ¿la estoy incomodando? Che, ¿qué digo? No, para nada, no, absolutamente no. Pero ya había metido las 4 patas. Tae-byung volvió a vaciar su vaso. No le gustaba especialmente el alcohol, pero por alguna razón hoy fue inusualmente bien recibido. Y quizás fue por eso que la conversación tomó un giro más personal cuando él le preguntó por sus sueños. Jae-won se detuvo con la mirada pensativa antes de contestar con total honestidad. La verdad es que hace bastante que no tengo sueños o esperanzas. Fue una respuesta demasiado pragmática. Preferiría que no me encontraras tan intimidante. Simplemente trátame con más naturalidad. Ay, no, ¿cómo podría? Soy alguien que prefiere las relaciones horizontales a las verticales. Oh. Como sabrás, vengo del corazón de la economía global, la meca financiera, la ciudad que nunca duerme. Después de vivir en una estructura tan plana, recibir esta deferencia excesiva de tu parte, señorita Jones, se siente bastante incómodo. Jae-won se estremeció. Tae-byung hizo un gesto con la mano y continuó despacio, instándola a que sea abierta y honesta con él. Y es que la razón no era otra que encontrar su debilidad de alguna manera, o al menos eso se dijo, y romper su guardia sería el primer paso. Entonces, director, ¿puedo preguntarle algo? Él le hizo un gesto para que continuara sin esperar la pregunta que saldría de esos labios que no había dejado de mirar. ¿Qué opina de Kim Jam? Su tensión se desinfló al instante. Tae-byung se echó hacia atrás inconscientemente, casi perdiendo el equilibrio. Solo entonces se dio cuenta de que había estado apretando los puños todo ese tiempo por puro nerviosismo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, solo tengo curiosidad. Dijo que podía preguntar y traté de no entrometerme, pero... ¿Qué tenía que ver Kim Jam entonces? ¿Y cómo diablos iba a responder a eso? Nunca se le había ocurrido antes. Bueno, si tuviera que dar una valoración general, pues diría que es alguien leal con la que vale la pena pasar toda la vida, supongo. Respondió sin tener idea que ella ya lo estaba viendo de camino al altar. Los ojos de Jae-won se abrieron ante esa inesperada confesión romántica. ¡Oh! ¿Se van a casar? Oh, ahora fue el turno de Tae-byung de abrir los ojos como platos. Y desde todas las preguntas que le habían hecho en su vida, esta era, con diferencia, la más absurda y absolutamente sin palabras. Que él se casara con ese Kim Jang-hoon. Así que ni siquiera tienes prejuicios. Pensó antes de replicar. Señorito John, soy alguien que prefiere extremadamente e intensamente lo convencional. No sé qué imagen te estás imaginando, pero eso está fuera de cuestión. Oh, Jae-won soltó un suspiro indistinto. El director acababa de llamar a Kim Jam su compañera de toda la vida, pero en cuestión de segundos declaró rotundamente que no se casaría. Entonces, ¿qué era? ¿Un romance clandestino? ¿O es por eso que ni siquiera pudo guardar el nombre correctamente en sus contactos? ¿Era esto lo que mostraban en los dramas? ¿La amante de algún chaebol o algo así? Siguiente pregunta. Jae-won realmente ya no tenía más preguntas, pero hubiera sido raro solo hacer una y ya, así que le preguntó por su familia y su ausencia durante la ceremonia de la investidura. Y aunque se disculpó de inmediato, explicando que solo había pensado que podría haberse sentido solo en un momento tan importante, sus palabras provocaron una reacción ambigua en Tae-byung que por un instante pareció sorprendido, incluso vulnerable, pero esa sensación se transformó rápidamente en desconfianza. La sospecha regresó con la misma fuerza con la que lo hizo la intriga. ¿Ella realmente era una espía de su primo o no? Digamos que no nos llevamos muy bien. Respondió finalmente y ella estuvo a punto de contarle sobre su familia, pero al darse cuenta de lo que estaba por hacer, cerró los labios apretadamente para luego disculparse y llenar un vaso con cerveza. La comisura de los labios de Jae-won, que había estado tensa de incomodidad toda la noche, se alzaron hasta sonreír radiante. Director general, lo felicito sinceramente por su nombramiento. Y de repente, algo caliente brotó desde lo más profundo del corazón de Tae-byung. Fue como una chispa cayendo de un lugar que había permanecido frío durante mucho tiempo, o como el primer calor tras un invierno prolongado, inesperado, desconcertante. De cualquier modo, jamás estuvo preparado para eso. Bueno, si tú lo dices, está bien. Tae-byung estiró su brazo y chocó el cristal con el de ella, pero una pregunta siguió flotando entre los dos. ¿Su nerviosismo se debía al brindis repentino o a que su rostro había recuperado esa sonrisa que había estado ausente durante tanto tiempo? Fuera cual fuera la respuesta, ambas le resultaron incómodas. Half a thought is still my own.
It's almost something almost clear, almost worth another year. Almost serious, almost true, almost falling into you. I don't need it tight enough. ¿Qué es tocar fondo? Un tiempo en el que nada es elegido por tu propia voluntad, un periodo en el que corrientes de autodesprecio fluyen bajo la superficie, una fase de deriva con el timón roto incapaz de dirigir en ninguna dirección. Para Ji-won, tocar fondo fue sentir el frío calándole hasta los huesos, los músculos agarrotados por el cansancio acumulado y la resignación que se instalaba cuando ya no tienes fuerzas ni para quejarte. Pero tocar fondo también puede ser algo distinto para cada persona, una traición, una pérdida, un fracaso o la soledad que no hace ruido pero lo ocupa todo. Ella no conocía el pasado ni los conflictos de Hatebeom. Sin embargo, cuando lo miró le pareció extrañamente pequeño, o tal vez fue porque reconoció en sus ojos una soledad parecida a la suya. Y Ji-won entendía mejor que nadie el peso de la ausencia familiar y sabía exactamente cuán vacía podía dejar a una persona. Solo evocarlo le tensó el cuerpo, la rigidez volvió como un reflejo, los músculos comenzaron a dolerle y la cabeza a latir con fuerza. Frunció el ceño mientras intentaba dormirse, pero el malestar la arrastró hacia la superficie y despertó de golpe. Apenas abrió los ojos, escaneó el entorno que le resultó familiar, pero sus pensamientos no encajaban con este mismo. ¿Dónde estoy? Papeles esparcidos, una chaqueta de hombre con la que había estado cubierta toda la noche. Solo entonces se dio cuenta de que sus extremidades no le dolían por tocar fondo. No, sino por haberse dormido en el sillón de la oficina. Carajo, ¿cómo llegué aquí? Se preguntó justo en el momento en que la puerta se abrió y su jefe entró. Vaya, vaya, así que la princesa de la bebida se ha despertado. Se burló él dejándola a ella de piedra. ¿Se había emborrachado y dicho de más? Bueno, en realidad fue más que eso. Después de confesarle aquello, Ji-won se había desmayado y fue Tae-beon quien tuvo que cargarla sobre su espalda de regreso, pero como ni un hotel ni su propia casa eran una buena opción, Tae-beon optó por la oficina. Lo siento, no estaba pensando. Soy muy consciente de eso, así que busca otra forma de disculparte. Y por cierto, de regreso después de la cena de la empresa, nos cruzamos con 6 empleados y 5 guardias de seguridad. Gracias a alguien, mi ya temible imagen está cayendo en picada. Sí, no tenía forma de justificar su comportamiento, por lo que no tuvo más remedio que seguir disculpándose. Lo siento, le juro que es la primera vez y no tenía ningún motivo oculto. Ji-won bajó profundamente la cabeza. Todo lo que había pasado después de desmayarse borracha ayer había sido completamente borrado de su memoria, y hablando con firmeza, Tae-beon miró a Ji-won. Deberías tener más cuidado, porque la próxima vez que abres los ojos, podría no ser la oficina. Las mejillas de ella se pusieron rojas, y habiendo dicho lo que tenía que decir, Tae-beon le ordenó que fuera a arreglarse para la reunión de las 10. Minutos después, Ji-won pensó realmente que sería despedida, y mirando a su alrededor tomó la chaqueta y la dio a la cabeza al percibir el aroma que la había reconfortado durante la noche. ¿Sería por eso que se había sentido tan tranquila? ¿Por esa fragancia amaderada? Ji-won regresó a la oficina después de haberse ido a casa y cambiarse, pero apenas cruzó el vestíbulo escuchó que la llamaban. Era Kang Seong-hoon, el jefe de sección y su primer mentor en el departamento de estrategia. Seo-kun siempre había sido directo y práctico. Gracias a él, Ji-won había sentido que su etapa como novata no había sido tan abrumadora, y cuando éste le preguntó por su nueva posición y al notar el suspiro de Ji-won, él intuyó que las cosas no estaban siendo sencillas, por lo que le recordó cuánto había crecido, y esa confianza alivió el peso que llevaba encima, así que Ji-won rió sin reservas y le ofreció una de las bebidas que había comprado de paso, originalmente pensada para otra persona. Creo que tendré que invitarte a comer la próxima vez. ¿Comemos juntos al mediodía? Para Ji-won, Seo-kun no era solo un superior, era un buen compañero, pero justo cuando estaba por aceptar, una voz resonó detrás de ella. Sobresaltada, Ji-won se giró para encontrarse con Tae-beon, que había aparecido como un fantasma y le informaba que la reunión de las 10 se había cancelado. Luego miró hacia Seo, quien hizo una breve reverencia, pero pese a eso, los ojos del director no abandonaron al joven, o mejor dicho, a la bebida que él aún tenía en sus manos. ¿Debería tomar esto? Ofreció el muchacho, pero curiosamente, Tae-beon no se negó y lo aceptó de buen agrado. Ya una vez en el ascensor, Ji-won miró de reojo a la piedra, quiero decir a Tae-beon, como si a este le hubiera caído un rayo en la cabeza, pero pronto fue ella quien se quedó sorprendida cuando este le dijo que se preparara para un viaje de negocios. Sí, así de repente.
repente, y mientras ella balbuceaba sus preguntas, él la miró brevemente sintiéndose confusamente irritado. No solo la había ayudado cuando estaba completamente borracha, la había cargado sobre su espalda e incluso le había concedido el absurdo privilegio de una reunión a las 10 de la mañana, y ahora la princesa de la bebida parecía encantada de ir directamente a comer con otro y no sabía por qué eso le había molestado tanto. Pero mientras pudiera impedirlo sin dañar la reputación de nadie, pues lo haría. Después, las palabras "prepárate para un viaje de negocios" salieron de su boca, cuando originalmente había planeado ir solo con Jang Hoon, pero ahora había tenido que reorganizar los boletos y sus planes. Y sí, el viaje era un hecho. La razón era por un fallo en el sistema de control de temperatura de la cabina, y aunque se había organizado un vuelo alternativo, inevitablemente había ocurrido un retraso de casi 6 horas. Según los informes, la aerolínea había cumplido con sus obligaciones de mantenimiento según los procedimientos establecidos, y que el retraso había sido una medida inevitable tomada para la seguridad de los pasajeros, quienes habían optado por tomar el otro vuelo tras aceptar una compensación futura, a excepción de un pasajero que había exigido permanecer en la sala de atención al cliente. Sus demandas eran que debido al retraso del vuelo hizo que la firma de su contrato se cancelara, lo que resultó en enormes pérdidas económicas. La estimación de los daños era de casi 16.800 millones de wones. Y mientras Tae-byeon seguía escuchando los detalles, unos pasos más atrás, Jae-won observó en silencio cómo le escuchaba para luego hacer preguntas puntuales. Verlo en acción contrastaba mucho con su habitual forma de ser. Y justo entonces, una empleada de la sucursal se acercó a su lado, preguntando si ella era de la sede central y venía acompañando al director general. Cuando Ji-won asintió, la empleada con cara de preocupación le susurró que ahora mismo la sala de atención al cliente era un caos. El personal lleva 2 horas seguidas de rodillas suplicando: ¿podrías venir y poner paños fríos? El pasajero no deja de exigir hablar con un responsable y no podemos pedirle eso al director ahora mismo. Ji-won miró hacia la espalda de Tae-byeon completamente ajeno a su presencia, y después de reflexionar un momento, se volvió hacia la empleada de la sucursal para preguntar dónde estaba el salón de atención al cliente. Antes de reunirse con cualquier pasajero, era esencial una profunda discusión interna para recopilar toda la información relevante. Alguien tenía que ganar tiempo y usualmente ese alguien siempre tenía que calmar la furia de ese pasajero. Pero la pasajera que estaba realizando sus demandas resultó ser una mujer muy altanera. Desde el momento en que Yoo Jae-won entró a la sala de atención al cliente, la mujer no había dejado de quejarse de una y otra cosa. Y aunque Jae-won desde el principio había sido muy respetuosa, las cosas pronto escalaron cuando la pasajera escuchó que en esos momentos el responsable no estaba disponible junto con otra disculpa insatisfactoria. Sin previo aviso, la mujer de mediana edad agarró del pelo a Ji-won y tiró de ella sin cuidado. Su cabeza se movió violentamente de un lado a otro en el brusco agarre de la mujer, que seguía gritando histéricamente que todos allí eran unos ineptos. ¿Mis palabras te parecen insignificantes? ¿Sabes siquiera quién soy? Con el paso del tiempo, la voz de la mujer se volvió cada vez más furiosa, cuya ira solo avivó ante la actitud silenciosa y sumisa de Ji-won, que jamás mostró ningún grito de dolor, ni siquiera suplicó como los demás. Mira esto, así que eres una de las que aguantan todo. ¿Qué eres? ¿Un escudo humano? Escudo humano, un apodo que se había repetido en su vida más de una vez. Durante los días de colegio, sus compañeros solían burlarse de ella con esa palabra por su obstinada resiliencia. Sus familiares incluso habían dicho una vez que era igual a su madre, una mujer que vivía sin emociones y que por eso se había fugado con otro hombre, abandonando a sus hijos pequeños. Ji-won se desconectó por un momento de la realidad y solo regresó cuando la mujer, quien al darse cuenta de que simplemente tirar del pelo ya no intimidaba a Ji-won, bajó la mano momentáneamente. Ella pensó que todo había terminado, pero en ese momento la mujer levantó la mano otra vez en un movimiento obvio, así que Ji-won cerró los ojos con fuerza. El sonido del impacto fue mucho más fuerte de lo esperado. Sin embargo, Ji-won nunca llegó a sentir el dolor y al abrir los ojos lo entendió. Tae-byeon había recibido el impacto por ella. Su mano se movió lentamente para tocar la comisura de su boca y entonces sus ojos se encontraron con los de Ji-won antes de decir: Retroceda, señorita Yoon. En el momento en que Tae-byeon entró, la mujer lo reconoció al instante como el responsable y suavizó un poco su expresión antes de entregarle su tarjeta de presentación y presentarse como Lisa Yang, dedicada a un negocio de importación y exportación. Tae-byeon miró su tarjeta y la puso sobre la mesa. Lisa Yang se inclinó hacia adelante y se dirigió hacia él. Eres aún más impresionante en persona. Creo que te vi una vez en las noticias antes. Su actitud era completamente diferente a cuando atacó a los otros empleados o tiró del pelo de Ji-won. Por supuesto
esto, Taebyung no era un director general cualquiera. Pertenecía a la familia de Junsu Airlines y se había hecho una carrera en Nueva York. Quizás por eso la mujer ya no estaba tan enfadada como antes. Bueno, entonces, director general, por favor dígame cómo piensa resolver esta desagradable situación para mí. Ella hizo un leve gesto de desdén hasta que finalmente él habló. ¿Ya contrató a un abogado, señora Yang? La conversación había tomado un giro inesperado para Lisa Yang, que se quedó atónita. Taebyung, en cambio, mantuvo una postura respetuosa. Lamento profundamente las molestias que sufrió por el retraso del vuelo. Por favor, acepte mis sinceras disculpas una vez más, pero como los daños que reclama son sustanciales, no puedo tomar una decisión unilateral yo mismo. Tendremos que volver a la sede y hacer una revisión interna. La expresión de Lisa Yang cambió al instante, como si acabara de atraparla en una trampa, solo para volver a poner la espalda tensa de inmediato. Taebyung la observó en silencio un momento para luego preguntar. ¿Conoces al señor Park Moon-hyun, verdad? Lisa Yang lo negó rápidamente sin dudarlo, lo que hizo que Taebyung ladeara ligeramente la cabeza. Debes conocerlo. Consulté a alguien de la asociación comercial y me dijeron que te conocían bastante bien. Incluso escuché la buena noticia de que tu problemático contrato fue renovado con éxito. E incluso conseguiste posponer la fecha límite hasta mañana. Esta vez Taebyung fue quien se recostó en la silla. La mujer tragó saliva con fuerza antes de acusarlo de indagar en la vida privada de la gente. Entonces dices que dado que mi contrato se ha renovado, ¿no me van a compensar? Se preparará una propuesta de compensación estandarizada según las directrices. Sin embargo, representaría estrictamente la obligación moral de la aerolínea. Una expresión de empatía por las dificultades individuales de cada pasajero, señora Yang. Los sistemas de transporte siempre implican excepciones, ya que la seguridad debe ser nuestra prioridad absoluta, así que pedimos su comprensión. La mujer entonces lo amenazó con demandarlos, que mancharía su imagen corporativa si todo eso acababa en las noticias, pero lejos de preocuparse, Taebyung señaló un punto en la habitación. Los ojos de Lisa siguieron la dirección que apuntaba a una cámara de seguridad y de repente, recordando que lo había abofeteado, Lisa Yang agitó las manos frenéticamente. Haga su demanda, señora Yang. Nosotros también responderemos. Después de eso, Taebyung se marchó y ordenó a los empleados emocionalmente agotados que se fueran a casa inmediatamente. También concedió permisos por estrés y una compensación por daños psicológicos. Y más tarde, frente a su laptop, Jae-won se frotó suavemente el cuero cabelludo. Y habían arrancado tanto pelo que se le soltó un mechón entero, pero a pesar del dolor, la imagen de Taebyung protegiéndola seguía repitiéndose en su mente, lo que la hizo sentir peor al estar sentada en esos momentos redactando un informe que debía enviar a Ji-seok. Murmurar para sí misma que solo se trataba de trabajo no funcionó como una autohipnosis. Justo entonces, el sonido de alguien sacudiendo bruscamente el pomo la hizo girarse. Apresurándose a la puerta, Jae-won miró por la mirilla y abrió al darse cuenta de que se trataba de Taebyung. Pero apenas abrió la puerta, el peso completo de un hombre de más de 1,80 m casi la derribó. El olor a alcohol llenó sus sentidos, mientras le daba palmaditas en la espalda sólida y le llamaba. Sus ojos bajaron hacia sus anchos hombros y poco a poco cerró los labios. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Jae-won llevó a la cama a Taebyung y lo acomodó. Al final, esa habitación siempre había sido la designada para el director ejecutivo. Ya decía yo que era muy espaciosa para una simple empleada. Murmuró para luego girarse, pero antes de hacerlo, él la detuvo al mismo tiempo que le preguntaba. ¿Por qué lo hiciste, Jae-won? Y por un momento ella se congeló pensando que él la había descubierto, hasta que agregó con una lengua toda enredosa. ¿Por qué te quedaste quieta como una tonta? Murmuró para finalmente quedarse dormido. Jae-won se quedó mirándolo brevemente, sintiendo como si su corazón doliera en silencio por una razón que no podía comprender. Quizás fue porque ella siempre había sido buena solo soportando, o tal vez porque algún día clavaría un cuchillo en la espalda de ese hombre que el día de hoy se había mostrado tan abiertamente, pero por alguna razón esa idea ahora se le hacía demasiado insoportable. Jae-won bajó a la recepción, donde descubrió que no había ninguna habitación reservada a su nombre ni a nombre de la empresa. Había dado por hecho que si se había alojado en la habitación de Taebyung, debía existir otra asignada para ella, pero no fue así. Sin embargo, cuando intentó reservar una en ese momento, de pronto recordó que había dejado el móvil y la tarjeta en la habitación. Tampoco funcionó hacer el pago al día después, ya que las políticas del hotel no permitían excepciones. Y sin más opción, se retiró sin insistir, dejándose caer en uno de los sillones del lobby. De pronto se había quedado sin lugar donde dormir. ¿Podía tener peor suerte? Pero cansada hasta los huesos, con los pensamientos enredados y el cuerpo sin responderle, el día finalmente le había pasado factura.
Tae-byung abrió los ojos de par en par cuando el rostro chillón de Jae-won apareció en sus sueños. Incorporándose en la cama, lentamente recordó los acontecimientos anteriores y aún medio dormido miró alrededor notando el teléfono que probablemente Jae-won había dejado atrás. Probablemente la asusté, Murmuró para sí mismo, llevándose una mano a la cabeza. Anoche, después de charlar con el director Jong Jin, acabó bebiendo demasiado y creyendo que su llegada inesperada a la habitación podía haber puesto incómoda a Jae-won, él tomó el teléfono de la muchacha y decidió ir a buscarla para aclarar el malentendido. Pero cuando salió, un empleado del hotel le explicó que había habido un error en el hotel y no se había asignado una habitación extra para su secretaria. El encargado parecía profundamente preocupado y se inclinó en señal de disculpa, admitiendo que era culpa del hotel. ¿Dónde está ahora la señorita Jong? En respuesta, el hombre le dijo que posiblemente ella había dormido en el sofá del vestíbulo, que no habían querido despertarla sin antes confirmarlo con él, y al escucharlo, el rostro de Tae-byung se torció con un torrente de emociones, pánico, culpa, furia y frustración. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia el vestíbulo a paso apresurado, para luego terminar corriendo, y de repente apareció un fragmento de recuerdo de ella tiritando de frío. Mierda. Maldijo, sintiendo como una montaña de cosas que necesitaba decir se acumulaban en su garganta. Justo entonces, un teléfono sonó y creyendo que era el suyo, deslizó el bloqueo de pantalla para darse cuenta de que en realidad estaba viendo el celular de Jae-won. Pero al intentar apagarlo, en ese instante una notificación llegó. Era la confirmación final para la presentación de un reporte. El asunto tenía su nombre, y solo así todas las emociones abrasadoras que ardían dentro de él se enfriaron en solo unos segundos. Toda señal de simpatía desapareció, al igual que el impulso de ver su rostro, solo para sentirse mejor. Y como si fuera invocada, la clara voz de Jae-won llamándolo resonó en el vestíbulo y Tae-byung se giró hacia ese sonido. Ella corría hacia él con el rostro iluminado. Tae-byung cerró los ojos lentamente para luego estirar el brazo y entregarle su teléfono. Ella, completamente ajena, sonrió agradecida, pero él ya no la escuchaba. Simplemente se apartó y pasó junto a Jae-won como si no hubiera oído una sola palabra, alejándose cada vez más. Su sonrisa claramente es una mentira, Murmuró y fue más que suficiente para recordarse que ella no era de fiar. El director de la sucursal informó que el vicepresidente Ha Shi-seok se oponía a demandar al pasajero Lee Sa-young. Por tanto, la sede estaba dividida. Shi-seok rechazaba la demanda, mientras que Tae-byung insistía en continuar. Para el gerente, la decisión era delicada. Desobedecer al vicepresidente podía interpretarse como insubordinación. Tae-byung, sin embargo, fue claro. Sostuvo que ningún juicio era justo si no se conocía la situación de primera mano o la humillación que vivieron los empleados. Así que si la empresa no protegía a su personal cuando era agredido, perdía toda autoridad moral para exigir lealtad y sacrificio. Cuando la reunión terminó, Jae-won corrió detrás de él para coordinar el lugar que elegirían para la cena de equipo, pero la reacción de Tae-byung fue fría y distante, delegándole la elección a ella. Esa indiferencia la golpeó más de lo que esperaba y sintió que se había dejado arrastrar otra vez por emociones que no le correspondían. Más tarde, ya en la cena, la cual fue organizada para levantar la moral tras el incidente, pronto el ambiente se volvió más animado, y rodeado de ejecutivos, Tae-byung levantó la copa. Apenas comenzó el brindis, los empleados empezaron a acercarse uno por uno para servirle soju y agradecerle personalmente. Mientras tanto, en otra mesa, Jae-won conversaba con sus compañeros. Algunos se mostraron preocupados por el tirón de cabello que había sufrido durante el altercado. Ella restó importancia al asunto con humor, aunque admitió que aún le dolía el peinarse. Otros la reprendieron por haberse involucrado siendo de la sede, advirtiéndole que no se quemara antes de tiempo. La conversación entonces pronto derivó hacia algo más delicado: los rumores sobre la lucha de poder entre Tae-byung y el vicepresidente Ji-seok, advirtiéndole que si Tae-byung caía, ella podría verse arrastrada con él. Jae-won fingió despreocupación, pero esas palabras se sumaron al peso que ya llevaba encima. Fue entonces que sintió como su compañero intentaba tocar su cabello y ella se apartó, pero al mirar hacia adelante, su mirada se cruzó de frente con la de Tae-byung. Durante todo el día, él no le había dirigido ni una sola palabra, pero en esos momentos la intensidad de sus ojos firmes, incluso mientras bebía, la tomó por sorpresa. Así que ella apartó la vista de inmediato y nerviosa se levantó con la excusa de ir al baño. Una vez frente al espejo intentó calmar el latido acelerado en su pecho, pero al salir, absorta en sus pensamientos, pronto vio la silueta de un hombre acercándose. La luz amarilla del sensor se encendió en la penumbra y pudo reconocer a Tae-byung. Jae-won avanzó obligándose a actuar natural. Solo tenía que seguir su camino y ya, pero cuando estaban por cruzarse, él le bloqueó el paso y la miró como si quisiera tragársela entera. ¿Quién
¿Quién demonios eres? Estuviera regañándola o no, el simple hecho de que le hubiera hablado ya le trajo alivio. ¿Era tonto pensar así? Entre el fuerte aroma a alcohol y la rica fragancia maderada, Jaewon sintió que se ahogaba y solo podía pensar en cosas absurdas. Las manos de Jaewon temblaron levemente ante la pregunta directa y cortante de Taebyun. Yo, dijo en un susurro, pero enmudeció. Y al notar esto, él se giró bruscamente y le pidió que olvidara lo que había pasado. Y mientras él se alejaba con pasos seguros, pese a estar borracho, todo lo que Jaewon pudo pensar fue que era una tonta bastante cobarde. Cuando Jaewon regresó, un compañero le informó sobre el estado de Taebyun, pero resultó que este no solo se había olvidado su abrigo, sino que también su celular y billetera. Y dado que ambos estaban quedando en el mismo lugar, fue lógico que Jaewon fuera quien se lo devolviera. Sujetando el abrigo con fuerza como para tranquilizarse, ella sacó la tarjeta que le habían dado en recepción. Su intención era dejar el abrigo y sus cosas para luego marcharse a la velocidad de la luz y con el mayor sigilo. Había oído que el director había bebido más de la cuenta, así que probablemente ni la notaría. Y casi ya había cumplido con su misión cuando en la oscuridad escuchó su nombre y al girarse vio una sombra enorme tragándosela completa. El primer instinto de Jaewon fue gritar y cubrirse, pero la mano que la alcanzó rozó apenas su cabeza en una cuidadosa caricia que pronto se desvaneció por la punta de sus cabellos. Te dolió, ¿verdad? Ante el contacto inesperado, Jaewon volvió a abrir los ojos. Su sombra, antes dominante, ahora le resultaba extrañamente triste. Dime, por favor, ¿cuánto te dolió? Preguntó él, pero lo que quiso preguntar en realidad fue: ¿Tu vida ha sido tan amarga como la mía? ¿Tu tiempo como el mío fue completamente invierno? No, eso no fue. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres decírmelo? Su mirada, ahora sorprendentemente clara, la inmovilizó. John Jaewon. Hacía apenas un momento su rostro había sido duro, hermético y distante. Ahora, aún con el peso evidente de la bebida, había algo distinto en su expresión, una peligrosa honestidad que solo profundizaba en su confusión. ¿Qué se supone que debo ser ahora, John Jaewon? Su voz vagaba como la de un niño perdido. Sus ojos no esperaban respuesta, era solo el soliloquio frágil de un hombre orgulloso que había creído tener el control. Había intentado usarla, manipular la situación a su favor y sin darse cuenta, fue él quien terminó trasquilado. Taebyun regresó de su viaje de negocios antes de lo previsto, pero al entrar a la oficina, Jang-hoon lo recibió más con reproche que con alivio. ¿Te has portado bien mientras no estaba? No sé si bien sea la palabra adecuada, pero sin duda estuve atascado limpiando el desastre que dejaste. ¿Desastre? ¿Es esa forma de hablar con alguien que acaba de volver de un asunto importante? ¿No te gusta cómo hablo? Entonces abre bien los ojos y mira mi dedo. No fue para menos que Jang-hoon estuviera tan irritado. La demanda de la pasajera problemática ya había llegado acompañada de una montaña de trabajo extra. En ese momento, Jaewon apareció con su habitual sonrisa luminosa y un saludo impecable. Pero apenas sus ojos se cruzaron con los de Taebyun, algo cambió. La secretaria Jun se replegó sutilmente como si hubiera recordado algo incómodo. Un gesto que no pasó inadvertido por Jang-hoon, que rodeó su escritorio para acercarse a la joven y preguntar en tono preocupado por su cabeza. Te sigue palpitando la cabeza, pobrecito señorito Jeon. Debí haber ido contigo. Si lo hubiera hecho, jamás habría permitido que esto te pasara. Debiste sentir que la sangre te hervía, dijo Jang-hoon, esperando que alguien más en esa habitación le hirviera la sangre. Y en efecto, así fue, porque las cejas de Taebyun se movieron hacia arriba. No fue muy diferente a un toro cuando ve a alguien vestido de rojo, sobre todo cuando vio a Jaewon sonreírle de regreso. Perdón por interrumpir su encuentro emotivo, pero no tenemos tiempo para esto. Empecemos la reunión ya. A estas alturas, la interacción entre ambos le resultaba irritante, más aún porque ella había actuado perfectamente bien delante de él, pero en cuanto vio a Jang-hoon, empezó a gemir sin parar de su dolor. ¿Su malestar era selectivo según la compañía? Secretaria Jun. Llamó entonces Taebyun antes de que ella saliera. Mi chaqueta. Dijo, y Jaewon lo miró confundido por un segundo, hasta que recordó que aún no se la había devuelto. Entre la tintorería pendiente, el viaje de negocios y el caos reciente, simplemente no había pasado por ella. Se la devolveré mañana. No, la quiero para hoy. Es una prenda a la que le guardo mucho cariño, así que después del trabajo la voy a llevar a la tintorería para recogerla. Ella sintió algo consternada, y ninguno de los dos notó que Jang-hoon seguía afuera escuchando cada palabra. Y a las 6 en punto, cuando llegó la hora de marcharse, Jang-hoon se despidió de ellos asegurando que se quedaría a hacer horas extras. Pero mientras los observaba alejarse desde la ventana, recordó su conversación reciente con Ha Shiseo. ¿De verdad crees que estarían contentos sabiendo que trabajas para el mando de Taebyun? Ningún padre estaría tranquilo viendo a su hijo subordinado a un amigo. Shiseo, que había sido inusualmente directo, sin rodeos, sin cortesías,
horas. Incluso le ofreció un puesto como director, una propuesta tentadora. Si crees que Tebeon puede llegar a ser presidente, abandona esa esperanza. Mi abuelo no confiará en un nieto al que ya echó. Había sonado muy seguro, como si necesitara convencerse a sí mismo. Jang-hoon apoyó la cabeza en el respaldo y negó lentamente. No es mi problema, y siendo honesto, ni yo mismo lo sé. Se dijo indiferente, pero Ji-seok sabía muy bien que no se podía subestimar a Ha Tae-beom, que en cualquier momento podría hundirle los dientes en la garganta. El propietario de la tintorería había tenido que ir al hospital y antes de colgar le aseguró que podía hacer la entrega a domicilio en 2 horas, apenas terminara su consulta. Jae-won cortó la llamada con una sensación amarga y mirando a su alrededor como si calculara sus opciones. Tal vez podía encontrar una cafetería cercana y matar el tiempo allí. Señorita Young, Gritó ella, llevándose una mano al pecho. Ay, Dios mío, me asustó. Sí, ¿qué pasa? ¿qué tan lejos es su casa desde aquí? Bueno, a unos 10 minutos. ¿Por qué? Él la observó con una calma que resultaba sospechosa. ¿Me invitaría un vaso de agua? Jae-won parpadeó convencida de que había escuchado mal. Entrecerró los ojos y volvió a abrirlos. Perdón. Estoy un poco sediento y siendo honesto también tengo hambre. La cafetería más cercana está cerrada. Añadió mostrándole la pantalla del teléfono con la ubicación de Google Maps y el letrero de cerrado. No pensará tenerme aquí parado durante 2 horas, ¿verdad? La boca de Jae-won se entreabrió mientras su mente trabajó a toda velocidad buscando una excusa decente. Y después de exprimir sus sesos, lo único que pudo soltar fue: mi casa es un chiquero y no creo que haya nada que pueda ofrecerle. La sonrisa de Tae-beom se torció con una seguridad de quien ya había conseguido lo que quería. No se preocupe, estoy dispuesto a asumir las consecuencias y siempre podemos pedir comida a domicilio. La naturalidad con la que dijo la dejó sin argumentos, pero más que argumentos, Jae-won solo tenía una pregunta: ¿por qué el director general quería ir a su casa? Y fue raro, ¿sí? Fue raro tener a ese hombre sentado tomando un poco de agua con limón en medio de su departamento que más parecía una ratonera. Sí, fue raro. Pero ¿saben qué fue más raro que eso? Que él estuviera siendo especialmente amable con ella y le preguntara qué tipo de comida le gustaba. Además, desde hacía rato él no había dejado de mirarla fijamente como si quisiera descubrir sus más profundos secretos. ¿En qué piensas? ¿En lo que digo? Jae-won resopló mientras le decía que solo hacía el pedido a domicilio. Y hubo un breve silencio para luego romperse cuando él habló con una seriedad inesperada. Me gustaría que hablemos de lo que sucedió en Ginbae. Eso la tomó por sorpresa. Escucha, sé que podría haber malos entendidos por lo que dije cuando estaba borracho, y me gustaría explicarlo bien. Oh, claro, era eso. Jae-won asintió, aunque una parte de ella se sintió inexplicablemente decepcionada. Está bien, director, no tiene que hacerlo, de verdad lo entiendo. ¿Es así? Entonces explícamelo desde tu perspectiva, porque yo sigo confundido y no creo saber la respuesta. Jae-won no sabía cuántas veces la había sorprendido ya ese hombre con sus palabras, pero siguió sorprendiéndola con el rumbo que tomó la conversación. Nunca he sido alguien que sepa expresar bien lo que siente. Para ese punto, las orejas de Tae-beom ya estaban rojas. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero de algo que sí estoy seguro es que estoy personalmente interesado en ti, señorita Jun. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Jae-won dejó que se asentaran antes de preguntar directa. ¿Por qué? Ahora fue el turno de él de sobresaltarse. Bueno, no lo sé con exactitud, solo sé que empecé a fijarme en usted. Al principio me incomodaba, pero en el proceso supongo que terminé así. El hecho de que ella no dijera nada fue mucho más vergonzoso para él. Esto es un poco embarazoso, así que si tienes preguntas, hazlas, por favor, seré honesto. Dijo él llevándose una mano al cuello en un gesto nervioso sin esperar la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué pasa con Kim-jam? Y de pronto el ambiente se volvió pesado y Jae-won pudo sentirlo, la atmósfera densa. ¿Qué tiene que ver Kim-jam con esto? ¿Cómo que qué tiene que ver? Usted dijo que sería una excelente persona para mantener siempre a su lado. La expresión de Tae-beom pasó por varias etapas: confusión, memoria, comprensión, hasta que finalmente todo hizo clic. Espera. Él sacó su celular y buscó entre sus contactos. Luego giró la pantalla hacia ella. El nombre aparecía con un pequeño corazón al lado. ¿Lo dices por esto? Jae-won asintió. Kim-jam es el abogado Kim Jang-hoon. La mandíbula de ella cayó casi al suelo. Las piezas se encajaron de golpe en su cabeza una tras otra mientras él la miraba entre incrédulo y ofendido. Entonces, durante todo este tiempo, pensaste que yo
¿Era un cretino que jugaba con 2 personas al mismo tiempo? Bueno, sí. Ji-won tuvo la clara impresión de que un tigre estaba a punto de mostrar los colmillos, así que se apresuró a justificarse. Bueno, las circunstancias daban lugar a pensar a algo así. Además, ¿por qué le puso un corazón? Tae-byeon cerró los ojos un segundo, como reuniendo toda su paciencia, antes de responder con rapidez, decidido a limpiar su nombre. Todo había ocurrido años atrás. Él había guardado a Kim Jang con un corazón para evitar que otras mujeres le coquetearan cuando vieran su teléfono. Luego simplemente lo dejó así sin imaginar que eso escalaría a una confusión tan absurda. Además, ¿por qué no lo preguntaste cuando te dije que preguntaras? Bueno, ¿cómo se supone que le preguntara sobre su vida privada? Es mejor preguntar que suponer. Cualquiera en mi lugar habría pensado mal. Ninguno estaba dispuesto a retroceder un centímetro y en ese preciso instante el timbre sonó. Era la comida. Ji-won se levantó casi de inmediato aferrándose a la excusa de traerla, aunque en realidad necesitaba huir unos segundos. Sus orejas estaban tan rojas que sentía que irradiaban calor propio. Mientras tanto, Tae-byeon se quedó atrás reflexionando en si debía darle un poco más de tiempo para que la vergüenza y la confusión se asentaran. Forzarla ahora solo empeoraría las cosas y lo que menos quería era asustarla o incomodarla. Justo entonces el teléfono de Ji-won que había quedado sobre la mesa se iluminó. Una notificación apareció en pantalla. Era el mensaje de verificación de envío de reporte. Tae-byeon lo vio y aunque el recordatorio le produjo una punzada incómoda, ya no se sintió como la primera vez. Después de todo, siempre había sabido por qué Ji-won había sido asignada como su secretaria y también había sido completamente su decisión mantenerla a su lado. La diferencia era que ahora podía admitirlo sin rodeos. Al principio fue por una elección estratégica, pero ahora era por un asunto completamente personal. En ese momento, Ji-won regresó con varios tuppers apilados entre los brazos y los fue colocando sobre la mesa hasta convertirla en un pequeño festín que era demasiado para 2 personas. El por qué había pedido tanta comida fue un simple arrebato. Cuando estoy sola no puedo pedir mucho aunque quiera porque sé que nunca lo voy a terminar. Pero como esta vez estoy con alguien, pedí sin pensar, así que no lo piense, director, y coma. Tae-byeon miró la mórbida cantidad de comida y luego vio el rostro contento de Ji-won. Entonces pensó que no importaba qué o cuánto comieran. Lo único que importaba en esos momentos era con quién lo hacía. Aunque, por supuesto, eso fue antes de llevarse el primer bocado a la boca. Esto, siquiera es comestible. El tteokbokki en su boca parecía que iba a derretir su lengua. Picaba tanto que hasta le salía agua por los oídos. Pero mientras él seguía masticando confundido sobre lo que acababa de comer, Ji-won siguió devorando el plato con una postura de combate. Y sí, esa mujer debía estar loca, porque solo la gente que no le tenía miedo al diablo comía así de picante. Pensó antes de optar por otra opción que resultó mucho más picante que la otra. Y mientras él bebía agua con desesperación al borde de la humillación, ella aplaudía y hacía un pequeño baile en su asiento, feliz por lo delicioso que le parecía todo. En medio de ese contraste absurdo, un deseo silencioso flotó entre ambos. Ojalá la chaqueta nunca llegara de la tintorería. Así el día no tendría que terminar. Pero incluso los días más extraños llegan a su fin. Ya de regreso a casa, Tae-byeon repasó mentalmente todo lo ocurrido. Esperaba que Ji-won reportara su jornada como siempre, que detallara cada movimiento, pero sobre todo esperaba que mencionara la cena que habían compartido, que se lo contara todo a su primo con lujo de detalles. Y tal vez era ingenuo, tal vez estaba caminando directo hacia la trampa que su primo había preparado. Aún así, había decidido dar un salto de fe, y si era necesario, romper la trampa desde dentro. Por su parte, Ji-won cambió el asunto de su informe a un escueto nada inusual. Cerró la laptop y se dejó caer sobre la cama sintiéndose miserable. Desde hacía días pensaba en decirle la verdad a Tae-byeon, confesarle que había obedecido órdenes del vicepresidente, pedirle perdón, pero como si alguien hubiera leído sus intenciones, su celular vibró en ese momento. Era una notificación de Ji-seok pidiéndole que pasara por su oficina temprano a la mañana siguiente. Los párpados de Ji-won se tensaron mientras releía el mensaje. La sensación de culpa no desapareció, solo cambió de forma. Como era de esperar, Ji-won no era una persona cualquiera. Divertido ante la idea de que algo interesante estaba a punto de suceder, Ji-seok la dio ligeramente la cabeza. Y es que en realidad, él ya había visto un video donde se veía a Tae-byeon salir de la casa de Ji-won. Sí, la situación se desarrollaba más rápido de lo que había imaginado. Señorita Jeon Ji-won, lo estás haciendo excepcionalmente muy bien. Ji-seok sonrió con esa sonrisa característica suya, encantadora con hoyuelos profundos. Y mientras entregaba elogios
que sonaban extrañamente fuera de lugar. Jewon agradeció sintiéndose abrumada. Ser reconocida por ese hombre, desempeñarse bien bajo sus órdenes, nada de eso parecía algo por lo que alegrarse. ¿Qué había que celebrar? Solo entonces, él le entregó una tablet y los ojos de ella se abrieron de par en par. En la pantalla se mostraba una foto de ella y Taebyung entrando a su edificio. Mucho mejor de lo que esperaba, agregó Ji-seo con una sonrisa tan vulgar que fue evidente lo que implicaban sus palabras. Te has ganado la confianza de nuestro director Ha. Ji-won negó, pero él la interrumpió rápidamente. Está bien, señorita Jung. Entiendo que alguien como tú se sienta atraída por nuestro exitoso Taebyung. La zapatilla de cristal es muy tentadora y es entendible que solo quieras asegurar tu vida con el hijo rico de un conglomerado. Es bastante tierno. No, nunca tuve esa clase de pensamientos, vicepresidente. La rabia le subió por el pecho como fuego contenido, pero Ji-seok lo desestimó con un gesto ligero. Bueno, te confié esta misión porque pensé que al menos sabías ser agradecida con la empresa. No pongas esa cara, señorita Jung. Ji-won se levantó alegando que la jornada estaba por comenzar. Cuando ya casi alcanzaba la puerta, la voz de Ji-seok la detuvo, recordándole las cláusulas del contrato de confidencialidad que había firmado. ¿Y cómo carajos iba a olvidarlo exactamente? Ese contrato era una cuerda ajustándose cada día un poco más alrededor de su cuello. Y lo peor, él ya sospechaba de sus reportes, informes llenos de detalles superficiales pero vacíos de información realmente útil. Tampoco podía acudir al abogado Kim Jang-hoon, así que allí estaba, leyendo y releyendo el acuerdo hasta que se dio cuenta de algo. Ninguna cláusula especificaba qué pasaría si el propio Taebyung la despedía. Jewon quedó genuinamente sorprendida por este cambio de perspectiva, y si las cosas salían exactamente como ella planeaba, no tendría que pagar la enorme multa de incumplimiento y podría escapar de su doloroso papel de traidora. No sería su responsabilidad ser reasignada a su departamento original. Eso sería decisión de la persona que la despidiera. Ay, ¿por qué tardé tanto en darme cuenta de esto?, se dijo mientras corría hacia la oficina de dirección general pensando en todos los trucos molestos que usaría para que la despidieran. Porque seguro que ningún jefe cuerdo y en su sano juicio querría seguir trabajando con una empleada grosera y despistada, ¿verdad? Con renovada determinación, Jewon avanzó lista para convertirse en la alborotadora definitiva. Y en ese preciso momento, cierto gerente despistado ya la esperaba y alzó la mirada cuando la vio llegar. Señorita Jung, ya está. Pero sus palabras se quedaron atascadas en su boca cuando vio Jewon entrar a su despacho y quitarse su cardigan. En serio, de repente se puso súper caliente. He corrido desde el metro para no llegar tarde. Y sin poder evitarlo, la mente de Taebyung se llenó de pensamientos más 18. Estoy empapada de sudor. Por favor, enójate como un cabrón, rogó ella internamente mientras lanzaba la chaqueta al aire. La prenda cayó justo a los pies de su jefe. Taebyung guardó silencio, miró la chaqueta, se inclinó, la recogió, la sacudió con calma y la dobló cuidadosamente antes de dejarla sobre el escritorio. Por supuesto, él no era tonto. Su secretaria no se comportaría así sin motivo, a menos que algo hubiera ocurrido, pero él necesitaba que Ji-won acudiera a él y fuera sincera. No obstante, eso no significaba que no pudiera jugar un poco. ¿Ni siquiera vas a preguntarme cómo llegué a casa, señorita Jung? Su tono fue deliberadamente más bajo y casi sonrió al ver la expresión aturdida de ella. Fue incluso gracioso ver cómo se dio pequeñas palmadas en las mejillas para recomponerse. Perdón, ¿volvió sano y salvo? Taebyung observó cómo en cuestión de un segundo regresaba a su compostura habitual. Entonces soltó una risa suave. He vuelto sano y salvo. Gracias a ti, señorita Jung. Y dicho eso, pasó junto a ella y se dirigió al ascensor, dejando atrás a su alborotadora secretaria completamente descolocada con su plan tambaleándose antes de siquiera comenzar. A pesar de la oposición del vicepresidente, la demanda ya había sido impulsada desde la oficina de dirección general. El informe era inevitable. Ji-seok intentó frenar la decisión apelando a la conveniencia. Estás convirtiendo un incidente aislado en una crisis corporativa. El timing importa más que la justicia. Según su experiencia, esos asuntos debían resolverse lejos de los tribunales. Una pasajera demandada podía convertirse en escándalo mediático, afectar la reputación de la aerolínea y golpear el precio de las acciones. El timing no puede convertirse en una excusa para ignorar lo injusto, respondió Taebyung sosteniendo su postura sin titubear. La agresión de Lee Sa-young había cruzado un límite claro. La empresa tenía la obligación legal y moral de proteger a sus empleados. Tolerarlo sentaría un precedente peligroso, y al ver que no lograría hacerlo retroceder, Ji-seo cambió de estrategia y disfrazó la advertencia de consejo. Equivocarse también es parte del aprendizaje, pero no deberías dejar que tus emociones controlen tus decisiones. Por cierto, escuché que a So-jin le va muy bien últimamente. El
cambio de tema no fue casual. Sojin había sido la exnovia de Taebyung hacía 5 años atrás, una relación que terminó bajo la presión de su abuelo. Taebyung entendió la provocación al instante, pero no respondió, así que se limitó a levantarse, ofrecer un saludo cortés y caminar hacia la puerta. Te pareces más a tu padre de lo que pensé, Taebyung. Sus pasos se detuvieron apenas un segundo. No giró, no respondió. Salió de la oficina como si esas palabras no hubieran encontrado dónde clavarse, pero sí que lo hicieron. Su padre, antiguo vicepresidente, se había enamorado de su secretaria, quien más tarde se convertiría en la madre de Taebyung, y para proteger ese amor renunció al cargo y a la herencia. Eligió el corazón antes que el poder. Taebyung juró que jamás repetiría esa historia. Ya había comprobado que el amor no siempre era suficiente, que podía ser frágil y traicionar. Durante años se convenció de que mantendría todo bajo control, sus emociones, sus decisiones, su futuro. Y sin embargo, últimamente sus pensamientos tenían nombre y apellido, acercándolo peligrosamente a aquello que prometió no ser. La diferencia era clara en su mente. No sacrificaría su posición por un impulso, no permitiría que el amor lo arrastrara sin dirección, porque un corazón forzado al final termina por convertirse en resentimiento, y si algo iba a nacer, debía hacerlo por voluntad propia. No dejaré todo por dejarme llevar. Protegeré mi amor y mi posición, así que te esperaré, Jung Ji-won. Y al final de ese pensamiento, en ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de Ji-won. Director, ¿podría verlo después del trabajo? Hay algo que necesito decirle. Taebyung sostuvo la pantalla unos segundos más de lo necesario. Tal vez el momento de esperar estaba por terminar. Windows open, afternoon, dust in lines of golden bloom. Every sound soft and slow like this.